Cuando sonó el teléfono aquella tarde, pensé que era una llamada común. No sabía que, al contestar, comenzaría una historia que todavía me pone la piel de gallina. «¿Señora Cortés?», susurró una voz temblorosa. «Sí. ¿Quién habla?» «Soy Marisol, la muchacha que vino a limpiar. ¿Hay alguien más en su casa?» Mi corazón dio un vuelco. «No, Marisol, estoy fuera. ¿Por qué lo preguntas?» Hubo un silencio. Solo se oía su respiración rápida al otro lado de la línea. «Porque hay una mujer en el piso de arriba». Por un instante, todo a mi alrededor se detuvo. El tráfico, el ruido del café donde estaba, el murmullo de las personas. Sentí como un frío inexplicable me recorría la espalda. «Sal de ahí, Marisol», grité, levantándome de golpe. «Sal ahora mismo y espérame afuera». Mientras marcaba al número de emergencias, mis manos temblaban. La voz del operador me pedía calma, pero yo ya no podía escuchar. Solo repetía una y otra vez la misma frase. «Hay alguien en mi casa. Hay alguien en mi casa». Pero antes de continuar, comenta aquí de qué ciudad o país estás viendo esta historia. Me encanta saber de dónde me escuchan. Aprovecha y deja tu like, porque esta historia te va a atrapar hasta el final. Mi nombre es Isabel Cortés. Tengo 64 años y vivo sola desde que mi esposo, Arturo, falleció hace 3 años. Nuestra casa, en las afueras de Puebla, fue su proyecto de vida. Una construcción antigua, de piedra y madera, donde cada rincón parecía guardar su voz. Después de su muerte, el silencio se convirtió en mi rutina. Me levantaba temprano, hacía café, leía el periódico y caminaba por el jardín. Pero en las últimas semanas, algo había cambiado. Había empezado a escuchar ruidos por las noches, pasos leves en el pasillo, crujidos sobre el techo, como si alguien caminara lentamente por el ático. Intentaba convencerme de que era mi imaginación, o quizá el viento colándose por las rendijas. Pero había detalles imposibles de ignorar. Una taza movida de lugar, una ventana abierta que yo recordaba haber cerrado, un perfume dulce en el aire, ajeno a mí. Esa mañana había decidido limpiar la casa a fondo. Era martes y el cielo estaba cubierto de nubes. Marisol, una muchacha del barrio, me había dejado su número semanas atrás. «Si algún día necesita ayuda, señora, yo puedo venir a limpiar. Estoy ahorrando para la universidad». La llamé a las 9. Llegó una hora después con una sonrisa tímida, el cabello recogido y un trapeador en la mano. Le expliqué los cuartos. Le pedí especial cuidado con la biblioteca de Arturo, donde guardaba sus libros y documentos. «Trate de no mover nada del escritorio», le dije. «Ahí hay papeles importantes». Ella asintió. «No se preocupe, señora. Soy muy cuidadosa». Salí poco después para reunirme con Teresa, mi vecina y amiga de toda la vida. Fuimos a un café cerca del Zócalo. Hablamos de nuestras rodillas, del precio del gas y de cómo el tiempo pasa sin pedir permiso. Pero a mitad de la charla, el teléfono vibró sobre la mesa. El número de Marisol apareció en la pantalla. Contesté sonriendo, pensando que había terminado antes de lo previsto. «¿Todo bien, Marisol?». Su respuesta fue un susurro casi inaudible. «Hay una mujer en el segundo piso, señora». El aire me abandonó. «¿Qué estás diciendo?». Subí a limpiar las escaleras y la vi. Tenía un vestido blanco. El cabello largo, suelto, caminó hasta el cuarto del fondo y desapareció. Me levanté tan rápido que la silla cayó detrás de mí. Teresa me miró asustada. «¿Qué pasa, Isabel?». «Alguien está en mi casa». Salí corriendo, marqué al 911 y conduje de regreso con el corazón martillando contra el pecho. Tardé menos de 15 minutos, pero se sintieron como horas. Cuando llegué, una patrulla ya estaba estacionada frente a mi portón. Marisol estaba sentada en la banqueta, temblando.
con las manos apretadas contra el pecho. Me arrodillé frente a ella. ¿La viste otra vez? Negó con la cabeza, los ojos llenos de lágrimas. No, pero escuché pasos, arriba, y luego silencio. 2 agentes salieron de la casa. Revisamos todo, señora. No hay nadie. Las puertas estaban cerradas por dentro. Ninguna cerradura forzada. Respiré, pero no con alivio. Había algo que no encajaba. Marisol insistía. La vi, señora, lo juro. No fue un reflejo. Era real. El más joven de los policías sonrió con condescendencia. A veces la luz engaña. Las casas viejas hacen ruidos, las sombras se mueven. Pero yo sabía que no era la luz, ni el viento, ni las sombras. Había vivido allí 40 años. Esa casa era como una extensión de mi cuerpo. Conocía cada rincón, cada sonido, cada respiración de sus paredes. Cuando los policías se fueron, ayudé a Marisol a calmarse. Le pagué el día y le pedí que descansara. No te preocupes, todo está bien. Mentía. Al cerrar la puerta, sentí que el aire dentro de la casa se había vuelto más pesado, más espeso. Caminé por el pasillo principal. El reloj del comedor marcaba las 5 de la tarde. Todo estaba en orden, excepto una cosa. En el segundo escalón de la escalera había una huella húmeda, como si alguien descalzo hubiera pasado por ahí hacía pocos minutos. Me quedé observando aquella huella por largo rato. Era pequeña, delgada, no podía ser mía. Me incliné y toqué con la punta de los dedos. Aún estaba húmeda. Un olor leve a jabón flotaba en el aire, como si alguien acabara de bañarse. Quizás Marisol subió un momento al baño, me dije intentando calmarme, pero sabía que no. Ella me había esperado afuera, pálida como una hoja. Subí lentamente los escalones, el corazón golpeando con fuerza en mis oídos. El pasillo del segundo piso estaba igual que siempre. La alfombra beige, los cuadros antiguos, las puertas cerradas. Solo una estaba entreabierta, la biblioteca de Arturo. Empujé la puerta. El aire dentro estaba tibio, con ese aroma a papel viejo que tanto me gustaba. A primera vista, todo parecía normal, hasta que vi el cenicero de cristal sobre el escritorio. Arturo había muerto hace 3 años, y desde entonces yo no había vuelto a tocar ese cenicero. Esa tarde, sin embargo, había una colilla fresca, apagada a medias, todavía con olor a tabaco. Sentí cómo la sangre me abandonaba el rostro. Mi esposo fumaba esa misma marca, Montecristo, pero no quedaba ni un cigarro en casa desde su entierro. Salí del cuarto despacio, bajé las escaleras y me dejé caer en el sofá. El sol empezaba a ocultarse y la penumbra llenaba la sala, alargando las sombras de los muebles. Encendí una lámpara, pero la luz no me dio consuelo. A las 8, escuché el motor de un auto acercarse. Por un momento pensé en llamar otra vez a la policía, pero entonces vi la silueta de Esteban, mi hijo. Había venido sin avisar. ¿Mamá? ¿Por qué hay una patrulla afuera? Su voz me sobresaltó. Me levanté, aún temblando. Fue un malentendido. Marisol creyó ver a alguien en la casa. Esteban me abrazó con ese aire protector que a veces me incomodaba. Ya te he dicho que vivas conmigo, mamá. Esta casa es muy grande para ti sola. Estoy bien aquí, respondí automáticamente. No podía decirle lo que había visto. Si le contaba sobre la colilla, me miraría con esa mezcla de lástima y condescendencia que usan los jóvenes con los viejos. Pobrecita, ya está confundiendo cosas. Mientras cenábamos, fingí normalidad. Le serví sopa y pan, aunque apenas pude probar bocado. El reloj marcó las 9 cuando Esteban se despidió. «Cierra bien, ¿sí?» «Siempre lo hago», le aseguré. Cuando su coche desapareció en la esquina, la casa volvió a su silencio habitual.
un silencio demasiado espeso. Subí otra vez a la biblioteca con una linterna en la mano. El cenicero seguía allí, pero ahora, al lado, había algo más. Un vaso con restos de agua, fría, como si alguien la hubiera dejado hace pocos minutos. Esa noche dormí poco. A las 3 de la madrugada, un golpe seco me despertó. No fue un ruido de madera o de viento, fue algo pesado cayendo al suelo. Me levanté descalza, sujetando la linterna, y caminé hacia la escalera. Cada paso crujía como si la casa se quejara. El sonido venía del ático. Miré hacia arriba. La trampilla que conducía a él estaba abierta, y la cuerda de acceso se balanceaba suavemente, como si alguien acabara de subir o bajar. «¿Quién está ahí?», grité, con una voz que apenas reconocí. El eco me devolvió mi propia pregunta. Subí un escalón, luego otro. Pero cuando llegué al último, el aire cambió. Una corriente helada descendía del hueco oscuro. El olor era inconfundible, tabaco recién encendido. Retrocedí, apagué la linterna y bajé corriendo. Cerré la puerta del dormitorio, puse el seguro y me senté en la cama. Pasé el resto de la noche despierta, escuchando. Nada más se movió, pero el silencio tenía un peso diferente, como si la casa respirara con otro ritmo. Al amanecer, preparé café sin probarlo. El teléfono sonó. Era Teresa. «¿Estás bien, Isabel? Anoche vi luces en tu ventana hasta muy tarde». «Estoy bien», mentí. No podía dormir. Pasamos unos minutos hablando de banalidades hasta que, de repente, recordó algo. «Ah, por cierto, ayer vi a un hombre cruzar tu portón como a las 6. Pensé que era tu hijo». El café se me atragantó. «¿Un hombre? ¿Estás segura?» «Sí. Traía una chaqueta marrón, el cabello entrecano. Desde lejos se parecía mucho a Arturo». Colgué lentamente, sin poder decir palabra. El olor a tabaco seguía flotando en el aire, leve, persistente, como un susurro del pasado que se negaba a morir. El resto del día lo pasé caminando por la casa sin rumbo, observando cada rincón con nuevos ojos. Por primera vez en años, no sentía que fuera mi hogar, sino una caja cerrada llena de secretos que apenas comenzaban a respirar. Intenté distraerme limpiando la cocina, pero todo lo que hacía terminaba llevándome de nuevo al mismo pensamiento. ¿Y si Teresa realmente vio a Arturo? Me obligué a recordar. Habían pasado 3 años desde aquella madrugada en que el teléfono sonó desde el hospital. El médico dijo que Arturo había sufrido un infarto fulminante mientras conducía hacia la sierra. Su cuerpo fue hallado dentro del auto, carbonizado por el fuego. El reconocimiento fue difícil. Los documentos, el reloj y una placa dental confirmaron su identidad. Yo no quise ver los restos. Solo firmé los papeles y acepté el silencio que vino después. Sin embargo, ¿y si algo de todo eso no era cierto? Fui hasta el estudio y abrí el viejo armario empotrado. Allí guardaba las cajas con sus papeles, sus fotos y algunos de sus manuscritos. El olor a polvo me picó en la nariz. Mientras movía una caja, algo metálico cayó al suelo con un sonido sordo. Me agaché. Era el reloj de bolsillo de Arturo, el mismo que, según el informe policial, había quedado destruido en el incendio. El reloj estaba intacto. Brillaba con su superficie dorada y al abrirlo escuché el tic-tac suave de su mecanismo todavía funcionando. Mis manos temblaban. «Esto no puede ser», susurré. Me senté en el suelo, sosteniendo el reloj contra el pecho. Durante minutos solo escuché su ritmo constante, como si cada segundo dijera: «Estoy aquí, estoy aquí». El sonido de pasos en el piso superior me sacó del trance. No eran los crujidos del techo. Eran pasos deliberados, lentos. 1, 2, 3. Subí las escaleras conteniendo la respiración. El pasillo estaba vacío.
pero la puerta del baño estaba abierta y el espejo empañado. El agua aún goteaba del grifo. «¿Quién está aquí?», grité, pero mi voz salió como un hilo débil. Nadie respondió. Me miré en el espejo. Mi reflejo parecía el de una mujer distinta. Ojeras marcadas, el cabello desordenado, la mirada perdida. Una sombra cruzó detrás de mí. Me giré bruscamente, pero solo era la cortina movida por la corriente. Intenté convencerme de que estaba alucinando, que todo tenía una explicación lógica. Sin embargo, mientras bajaba, vi algo que borró cualquier intento de calma. Sobre la mesa del comedor había un plato con restos de comida, pan cortado, migas frescas. Yo no había cocinado nada ese día. El sonido del reloj de bolsillo seguía latiendo en mi mano. Esa noche llamé a Esteban. ¿Podrías venir mañana temprano? Necesito hablar contigo. Claro, mamá, ¿pasa algo? No lo sé. Solo ven. Dejé el teléfono y fui a cerrar las cortinas del salón. Cuando me acerqué a la ventana, vi un destello en el jardín trasero. Una luz débil, como el reflejo de un encendedor. Apreté los ojos, tratando de distinguir, pero la oscuridad lo tragó todo. A la mañana siguiente, Esteban llegó con aspecto preocupado. ¿Qué sucede, mamá? Alguien ha estado entrando en la casa, le dije. He encontrado cosas fuera de lugar. Olor a tabaco, comida desaparecida, el reloj de tu padre. Él suspiró, cansado. Mamá, ya te lo he dicho, esta casa es muy grande. A veces uno olvida dónde deja las cosas. El reloj. Quizá lo guardaste tú y no recuerdas. No, Esteban. Ese reloj fue incinerado con él. Lo dice el informe. Su expresión cambió por un instante. Una sombra de duda cruzó su rostro, pero la ocultó enseguida. Déjame revisar el ático. Si hay alguien escondido, lo encontraré. Subió con paso decidido mientras yo lo seguía desde abajo. El chirrido de la trampilla me hizo estremecer. Esteban encendió la linterna y se perdió en la oscuridad del ático. Oí cómo movía cajas, arrastraba muebles viejos. ¿Ves algo?, pregunté. Solo polvo y telarañas. Pero en ese momento su voz cambió. Mamá, ¿sabías que aquí arriba hay un colchón? El aire se me congeló en los pulmones. No, aquí no debería haber nada. Pues hay uno, y parece usado. También hay ropa, de hombre. Corrí las escaleras, pero cuando subí, Esteban ya bajaba. Traía en la mano una camisa azul doblada. Reconocí ese color de inmediato. Era la camisa favorita de Arturo, la que usaba siempre para escribir, la que llevaba el día en que supuestamente murió. Esteban intentó sonreír, pero sus ojos evitaban los míos. Tal vez es ropa vieja que olvidamos. Yo no respondí. Solo me acerqué al tejido y aspiré su olor. Aún tenía el mismo perfume que Arturo usaba, ese aroma seco y cálido de tabaco y cedro, un olor imposible de imitar después de 3 años. Guardé silencio. Y por primera vez, pensé algo que hasta entonces había considerado una locura. ¿Y si Arturo nunca murió? Esa noche cerré la puerta del dormitorio con llave. Dejé una lámpara encendida y el reloj sobre la mesita de noche. Su tic-tac era lo único que rompía el silencio. A las 2:15 de la madrugada, el sonido cambió. Un clic metálico, luego un leve giro. El reloj se estaba abriendo solo. Me incorporé de golpe. En la oscuridad, el aire olía nuevamente a tabaco. No dormí esa noche. El olor a tabaco era tan intenso que me ardía la garganta. Cada tic del reloj sobre la mesita parecía un suspiro antiguo escapando del pasado. Cuando el amanecer tiñó el cielo de gris, me levanté con la decisión de terminar con aquel tormento. Fui directo al sótano. No entraba allí desde antes de la muerte de Arturo. Era su espacio de trabajo, donde guardaba herramientas, viejos manuscritos y cajas con documentos. Encendí la luz.
La bombilla parpadeó, revelando un lugar cubierto de polvo y telarañas. El olor a humedad se mezclaba con algo más reciente, cuero y humo. Mis pasos resonaban en el piso de cemento mientras avanzaba. Las sombras parecían moverse entre las cajas, como si alguien hubiera estado allí hace poco. Sobre una mesa de madera vi un cenicero lleno de colillas. Todas eran de la misma marca, Montecristo. El temblor volvió a mis manos. Revisé la mesa y noté algo extraño. Una carpeta manchada de grasa, cerrada con una banda elástica. La abrí. Dentro había documentos bancarios, extractos con movimientos recientes, todos a nombre de Arturo Cortés. Fechas de depósitos, transferencias, incluso una firma idéntica a la suya. No podía ser falsificada. Conocía cada curva de esa escritura. Al fondo de la carpeta había una hoja suelta, una carta con su letra. Las primeras líneas me dejaron sin aliento. Isabel, si alguna vez encuentras esto, significa que ya no pude volver. No me busques. Lo que descubrí es más grande de lo que imaginé. Perdóname por ocultarte la verdad. Ah. Las letras se desdibujaban con el temblor de mis dedos. ¿Volver? ¿De qué hablaba? Releí una y otra vez las mismas líneas, sin entender si eran una despedida o una advertencia. El sonido de la puerta principal al cerrarse me sobresaltó. Miré el reloj. Eran las 9 de la mañana. Nadie debería estar entrando. Apagué la luz del sótano y subí lentamente, procurando no hacer ruido. Desde el pasillo escuché pasos. Una silueta se movía en la cocina. Tomé un paraguas como única arma y empujé la puerta. Era Esteban. «Por Dios, hijo, me asustaste». «¿Qué hacías en el sótano?», preguntó con una calma extraña. «Buscaba unas cosas de tu padre». Sus ojos bajaron hacia mis manos, aún llenas de polvo. «¿Encontraste algo?». Negué con la cabeza, intentando sonreír. Pero él no sonrió. «Escucha, mamá. Estuve hablando con el banco. Hay movimientos raros en las cuentas de papá, cuentas que, supuestamente, estaban cerradas desde su fallecimiento». El mundo se me tambaleó. «¿Cómo sabes eso?». «Porque alguien retiró dinero hace 2 semanas, en efectivo». Me senté, sintiendo que las piernas me fallaban. «¿Cuánto dinero?». $20,000. Mi mente giraba sin dirección. No podía ser coincidencia. El olor a tabaco, el reloj, la colilla fresca, la carta. «¿Y si está vivo?», susurré. Esteban me miró como si acabara de pronunciar una locura. «Mamá, papá murió. Hay pruebas, certificados, testigos». «¿Y el reloj? ¿Y la ropa? ¿Y esa carta en su propia letra?». Su mandíbula se tensó. «Tal vez alguien quiere hacerte daño o confundirte. Déjame manejar esto». Pero su tono no era tranquilizador. Era protector hasta lo agresivo, como si quisiera impedir que siguiera investigando. Esa tarde, cuando Esteban se fue, decidí hacer algo que nunca pensé que haría. Fui al cementerio. El aire estaba pesado, las flores marchitas. Me detuve frente a la lápida de Arturo. «Tu amor, tu voz y tu legado vivirán por siempre». Me arrodillé, pasé la mano sobre la piedra fría y noté algo. El suelo frente a la tumba estaba removido, como si alguien hubiera cavado allí hacía poco. No lo bastante para abrir una fosa, pero sí para dejar algo o sacarlo. Me estremecí. Al lado del montículo había una colilla aplastada, todavía con olor a tabaco fresco. De vuelta a casa, el miedo ya se había transformado en algo más. Una determinación silenciosa. No iba a seguir esperando respuestas. Esa noche bajé otra vez al sótano con una linterna y la carpeta bajo el brazo. En una esquina, detrás de un estante de herramientas, había una caja metálica oxidada. Intenté abrirla. Estaba cerrada con un candado pequeño. Busqué en los cajones hasta encontrar un destornillador.
Con un golpe seco, el candado se rompió. Dentro había fotografías. Arturo con una mujer joven en un hotel, abrazados, sonriendo. Otra lo mostraba en un automóvil que yo nunca había visto, con matrícula de Veracruz. Y en una tercera foto, Arturo frente a una casa que no era la nuestra, tomada apenas 6 meses atrás. Me quedé paralizada. El hombre que había enterrado no era el que había amado durante 40 años. Era alguien que había vivido una doble vida. Y quizás aún la vivía. De repente, escuché un ruido sobre mi cabeza. Un crujido. Luego pasos. Alguien estaba caminando en el piso superior. Subí con el corazón desbocado. El pasillo estaba vacío, pero el olor a tabaco era tan fuerte que me mareé. Y sobre el buró del dormitorio encontré algo que me heló la sangre. Una colilla recién apagada y una nota escrita con la misma letra de Arturo. Deja de buscar, Isabel. Hay cosas que no debes recordar. Guardé la nota entre los dedos temblorosos. El papel olía a humo y tinta reciente, como si aún conservara el calor de la mano que lo escribió. Deja de buscar, Isabel. Era su letra, inconfundible. El mismo trazo firme que había firmado contratos. Cartas de amor y dedicatorias en los libros que lo hicieron famoso. Me senté al borde de la cama, intentando respirar. Todo lo que creía cierto se desmoronaba. ¿Mi esposo muerto estaba vivo? ¿O alguien estaba imitando su escritura para volverme loca? Pero el olor del cigarro, el reloj que seguía latiendo, las fotos en Veracruz, todo encajaba en una sola dirección. Arturo no solo estaba vivo, me había mentido durante años, y alguien más, quizá mi propio hijo, lo estaba protegiendo. Respiré hondo y me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la esposa resignada ni la viuda frágil. Era una mujer traicionada, pero lúcida. Una mujer dispuesta a descubrir la verdad. Fui hasta el estudio y encendí el computador viejo. Apenas sabía manejarlo, pero me bastaba con escribir una sola palabra en el buscador. Veracruz. Los resultados se multiplicaron en la pantalla, pero uno me llamó la atención. Casa en venta. Colonia Los Álamos, frente al mar. Propiedad de Arturo Cortés. El anuncio tenía una foto, la misma fachada de la imagen hallada en la caja metálica. Mi corazón se detuvo un instante. Era él. Era su casa. Imprimí todo y guardé los papeles en un sobre. Ya no podía confiar en Esteban, sus evasivas, su tono protector, el acceso que tenía a las cuentas bancarias. Todo indicaba que sabía más de lo que decía. Decidí actuar como siempre había hecho cuando la vida me ponía contra la pared, en silencio. Esa noche, cuando Esteban llamó para saber si estaba bien, le respondí con voz tranquila. Sí, hijo, tienes razón. Tal vez estoy cansada. Quizás debería vender esta casa e irme a vivir más cerca de ti. Él pareció aliviado. Eso sería lo mejor. Mamá, te ayudaré con todo. Colgué con una sonrisa que él no podía ver. Por fin había bajado la guardia. Pasé la noche revisando cada rincón de la casa, buscando algo más que Arturo hubiera dejado. A las 2 de la madrugada, llegué al taller donde él solía reparar muebles antiguos. Había una sección de la pared con un color ligeramente distinto, una franja más clara, casi imperceptible. Golpeé suavemente con los nudillos. Sonaba hueca. Corrí a buscar un martillo. Con el primer golpe, el yeso se resquebrajó. Detrás de la pared había un compartimento de madera cubierto por polvo y telarañas. Dentro, una carpeta negra. La abrí con cuidado. Eran documentos de identidad falsos, pasaportes, fotografías de Arturo con nombres distintos. Luis Ramírez, Antonio Vidal. También había recibos de hoteles, boletos de avión y algo que me heló la sangre. Un contrato de transferencia bancaria firmado por Esteban.
Lo leí varias veces. El documento mostraba que, 6 meses después de la supuesta muerte de Arturo, una cuenta había sido abierta a nombre de mi hijo, con fondos provenientes de una empresa fantasma, fundada por Arturo Cortés. Me quedé inmóvil, mirando las firmas, una al lado de la otra. Las dos manos que amé y confié durante toda mi vida, unidas para desaparecerme de su mundo. En ese momento supe que no era una víctima de un misterio, sino de una traición cuidadosamente planeada. Cerré la carpeta y la escondí bajo el sofá. A la mañana siguiente, cuando Esteban llegó con su tono dulce de siempre, fingí normalidad. ¿Dormiste mal otra vez, mamá? Un poco, pero ya estoy mejor. Estaba pensando, si vendo la casa, debería ordenar los papeles, ¿no? Déjame ayudarte, dijo él, sonriendo. Mientras revisaba los cajones, noté cómo sus ojos se movían con ansiedad. No buscaba papeles, buscaba algo más. El sobre con las fotos, la carta, las pruebas. ¿Qué pasa, hijo? Nada, mamá. Solo quiero asegurarme de que no te falte nada. Cuando se fue, revisé el cajón. El sobre con las fotos ya no estaba. Me quedé de pie, en silencio, observando la puerta cerrarse detrás de él, y sonreí por primera vez en días, porque lo había esperado. Había dejado aquel sobre en un lugar visible a propósito. Dentro no estaban las fotos verdaderas, sino copias falsas. Las pruebas reales seguían ocultas bajo el sofá. Esa noche escribí una carta a mano y la guardé junto a los documentos verdaderos. Si algo me pasa, entreguen esto a la policía. Mi esposo, Arturo Cortés, fingió su muerte con ayuda de nuestro hijo Esteban. El dinero de sus cuentas proviene de negocios ilegales. Yo, Isabel García, no estoy loca. Solo quiero la verdad. La firmé con mi nombre completo y la metí en un sobre dirigido a mi abogada, Mariana Ríos, una vieja amiga de confianza. La enviaría por la mañana. Pero antes de dormir, escuché un sonido familiar, el clic del encendedor. El olor a tabaco llenó la habitación, más fuerte que nunca. Así que ya lo sabes, dijo una voz masculina desde la oscuridad. Me giré lentamente, y allí estaba, Arturo, de pie junto a la ventana, con el mismo gesto tranquilo de siempre, los ojos hundidos y un cigarro entre los dedos. No grité, no pude. El silencio era más pesado que cualquier palabra. Tenía que hacerlo, Isabel, dijo él. No entenderías. Explícame. Entonces, sonrió, triste y arrogante al mismo tiempo. Tu hijo y yo hicimos lo que debíamos. No era solo dinero, era sobrevivir, pero ya has visto demasiado. Dio un paso hacia mí. La brasa del cigarro iluminó su rostro envejecido, y en ese instante supe que la mujer que alguna vez lo amó había muerto junto con el hombre que fingió su muerte. La brasa del cigarro iluminaba su rostro a intervalos, como si cada bocanada trajera de vuelta una parte del pasado que yo prefería olvidar. Arturo seguía allí, vivo, más delgado, más viejo, pero con la misma calma venenosa de siempre. No supe si el miedo me paralizó o me dio lucidez, porque en vez de gritar, de huir o de pedir ayuda, sonreí. Entonces estabas vivo todo este tiempo. Tenía que desaparecer. Había cosas que no podías saber, Isabel. ¿Y nuestro hijo? Él me ayudó. Fue lo mejor para todos. Su tono era el de un hombre que habla de un negocio cerrado, no del crimen de fingir su muerte. Lo observé con atención. La chaqueta gastada, la piel curtida, la mirada de alguien que lleva años escondido pero nunca arrepentido. ¿Y ahora? ¿Qué planeas?, pregunté. Depende de ti. Aspiró, exhalando el humo lentamente. Si prometes no hablar con nadie, podemos empezar de nuevo. Tenemos dinero, casas. Nadie sospechará. ¿Y si no prometo? Dejó el cigarro en el cenicero y dio un paso hacia mí. Su voz bajó hasta un susurro.
Entonces desaparecerás tú también. Por dentro, una chispa de miedo quiso encenderse, pero la aplasté. Había pasado mi vida entera temiendo perderlo, temiendo quedarme sola, y ahora entendía que la soledad no era el castigo, sino la libertad. Le sostuve la mirada y asentí despacio. Tienes razón. No quiero más problemas. Solo necesito entender. Su expresión se relajó. El depredador creyó ver rendición donde solo había estrategia. Eso está mejor. Mañana hablaremos con Esteban. Él vendrá a verte. Quiero que le digas que todo está bien. Lo haré. Él asintió, satisfecho, y apagó el cigarro. Voy a quedarme aquí unos días. El sótano es seguro. Nadie me encontrará. Claro, respondí. Bajó las escaleras con paso lento, confiado, sin imaginar que cada paso era una cuenta regresiva. Cuando escuché la puerta del sótano cerrarse, respiré por primera vez. Mis piernas temblaban, pero mi mente estaba más despierta que nunca. Me acerqué al teléfono fijo del pasillo y marqué el número de Mariana Ríos, mi abogada. Contestó con voz adormilada. Mariana, no hables, solo escucha. Mi esposo está vivo. Está escondido en mi casa. Ven mañana a las 8 con la policía, pero sin sirenas. ¿Entendido? ¿Estás segura, Isabel? Más que nunca. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Fui hasta la cocina, abrí la despensa y saqué un viejo frasco de mermelada. Dentro, envuelto en plástico, estaba un pequeño grabador. Lo había guardado años atrás, en tiempos de discusiones, cuando necesitaba recordar cada palabra que Arturo decía para hacerme dudar de mí misma. Lo encendí y lo coloqué sobre la mesa, grabando el silencio. Al amanecer, bajé al sótano con una bandeja de café. Arturo dormía en un viejo colchón, el cuerpo cubierto con una manta. Por un momento, la imagen casi me enterneció. El hombre que un día amé reducido a un fugitivo. Pero la ternura murió rápido. Dejé la bandeja sobre una mesa y fingí serenidad. Despierta, Arturo. Te traje algo. Él se incorporó, mirándome con desconfianza. No planeas nada raro, ¿verdad? Solo café. Le serví una taza y me senté frente a él. ¿Dónde estuviste todo este tiempo? México, luego Panamá. Los negocios se complicaron, pero Esteban me ayudó. La policía nunca lo sabrá si tú cooperas. Claro, respondí sin pestañear. ¿Y el dinero? ¿Los movimientos de cuenta? Es mío, Isabel. Yo lo gané. Tú no entiendes cómo funciona este mundo. Mientras hablaba, mis ojos se posaron en una pequeña mochila a sus pies. El cierre estaba abierto. Dentro había pasaportes, fajos de billetes y algo más. Una pistola. Supe que no podía esperar hasta mañana. Todo podía salir mal en segundos. Pero también sabía algo. Arturo siempre confiaba demasiado en mí. Siempre creyó que su silencio valía más que mis palabras. Voy al baño, dije con calma. Subí las escaleras, fui a mi dormitorio y saqué el grabador de la cocina. Revisé la grabación. Su confesión era clara, nítida, imposible de negar. La guardé en mi bolso junto con la carta que había enviado la noche anterior. Cuando bajé otra vez, Arturo estaba encendiendo otro cigarro. Pensé que te habías arrepentido. Jamás, dije sonriendo. Te haré el desayuno. Subí una última vez, despacio, con el corazón latiendo como un tambor. En la cocina, marqué el número de Mariana otra vez. Adelántate, ahora. 20 minutos después, mientras fingía preparar huevos, escuché un golpe seco en la puerta principal. ¡Policía! ¡Abran! Arturo apareció en el pasillo, la pistola en la mano, los ojos desorbitados. ¿Qué hiciste, Isabel? No más mentiras, respondí. Yo también aprendí a fingir. La puerta se abrió de golpe. El grito de los agentes llenó la casa. Arturo bajó el arma lentamente.
Por primera vez en 40 años, vi miedo en su rostro. Cuando se lo llevaron esposado, la casa quedó en silencio. Solo el olor a tabaco flotaba, disipándose como el último rastro de una vida que por fin se había terminado. Me senté en el sofá, miré las paredes y pensé en todo lo que había soportado. Había vivido con un fantasma, pero no el de un muerto, sino el de un hombre que creí conocer. Sonreí con una serenidad nueva, porque al fin, en esa casa que tantas veces me pareció una prisión, yo era la única que quedaba libre. El eco de las sirenas aún flotaba en el aire cuando cerré la puerta. La casa estaba en silencio. Solo quedaban las huellas de los policías, el olor del humo y un leve temblor en mis manos. Me senté en el sofá donde había pasado tantas noches esperándolo, imaginando su regreso. Y ahora que lo había visto con mis propios ojos, deseé no haberlo hecho. La verdad no siempre libera. A veces solo pesa distinto. A media mañana sonó el teléfono. Era Mariana, mi abogada. Isabel, estoy en la comisaría. Arturo está detenido, pero tu hijo también está aquí. Cerré los ojos. Sabía que ese momento llegaría. ¿Está bien? Físicamente, sí, pero está furioso. Dice que lo traicionaste. Que venga, respondí. Una hora después, Esteban cruzó la puerta. Su rostro, antes tan parecido al de su padre, ahora era solo una mezcla de rabia y miedo. ¿Cómo pudiste, mamá? ¿Sabes lo que has hecho? Lo arruinaste todo. ¿Todo qué, hijo? ¿Tu negocio con un hombre muerto? No entiendes. Papá me explicó todo. Fingió su muerte para protegernos. Si hablaba, lo matarían. Yo solo lo ayudé a sobrevivir. ¿Y por eso me mentiste? ¿Por eso me robaste? Era por ti, gritó. Por nosotros. La voz de mi hijo, tan desesperada, me recordó al niño que lloraba en mi regazo el día del funeral de Arturo. Aquel día juro que le prometí que jamás volvería a sentir miedo. Pero lo crié en un hogar donde el silencio era moneda y la mentira, herencia. Te convertiste en lo que más odiaba de tu padre, dije en voz baja. Esteban se llevó las manos al rostro. Papá me dijo que tú no entenderías, que eras demasiado correcta, demasiado ingenua. Él me necesitaba. Y tú necesitabas creerle, como yo lo hice. Se hizo un largo silencio. El reloj del pasillo marcó las 10. Cada tic resonaba como un recordatorio. El tiempo no cura nada, solo expone las grietas. Esteban me miró con los ojos vidriosos. ¿Qué vas a hacer conmigo? Eso depende de ti. ¿De mí? Sí. Si dices la verdad, si aceptas lo que hiciste, aún puedes salvarte. No ante la justicia, ante ti mismo. Él apartó la mirada, avergonzado. Por un momento pensé que lo haría, que confesaría todo. Pero su teléfono vibró, lo sacó del bolsillo, lo miró y cambió. Me iré. No me delates, mamá. Te lo ruego. Esteban. Pero ya estaba corriendo hacia la puerta. Cuando la abrió, 2 agentes que esperaban afuera lo detuvieron. La carta que envié a Mariana incluía su nombre. No podía permitir que escapara. Gritó mi nombre una vez más mientras lo esposaban, con una mezcla de dolor y odio que jamás olvidaré. Yo no lloré, ni siquiera cuando la patrulla desapareció calle abajo. Solo me quedé en pie, observando el polvo en el aire. Ese polvo que parecía contener todos los años de silencio que ahora se desmoronaban frente a mí. Esa noche, la prensa se agolpó frente a mi puerta. Luces, cámaras, voces queriendo convertir mi tragedia en espectáculo. Yo no hablé. Solo abrí las cortinas y dejé que grabaran lo que quisieran. Una mujer sola, de pie en su sala, sin maquillaje, sin miedo. Al día siguiente, Mariana vino con un sobre. Esto es para ti. La fiscalía no puede prometerte discreción, pero sí justicia. Arturo enfrentará cargos por fraude y falsificación. Esteban podría quedar libre si coopera.
¿Y si no coopera? Pasará años en prisión. Miré por la ventana, hacia el jardín que Arturo plantó hace décadas. Las bugambilias florecían pese al abandono. Entonces aprenderá lo que su padre nunca aprendió, que el amor sin verdad es solo una mentira cómoda. Mariana asintió. ¿Qué harás ahora? No lo sé, respondí. Tal vez vender la casa, o tal vez quedarme, para que los ecos del pasado aprendan a callar. Cuando se fue, recorrí la casa lentamente. El reloj del pasillo seguía funcionando. Ese mismo reloj que creí una señal de su presencia, ahora era mi símbolo de resistencia. No lo detendría. Cada tic era una promesa de que aún seguía viva. En el estudio de Arturo, abrí las ventanas. El aire fresco entró, arrastrando el olor a tabaco y reemplazándolo con jazmín. Sobre la mesa quedaba un solo cigarro, apagado, inútil. Tomé una caja y guardé las fotos, los papeles, las pruebas. No como recuerdo, sino como advertencia. Nunca más permitiría que el amor me hiciera ciega. Esa noche encendí una lámpara, preparé té y me senté junto al ventanal. Miré el cielo despejado y susurré: «Por fin, Arturo, ya no te debo nada». Y por primera vez en muchos años, dormí profundamente, sin fantasmas, sin culpas, solo con la certeza de que, aunque el mundo me llamara viuda o traidora, yo había recuperado mi nombre. El sol caía suave esa tarde, tiñendo el jardín de un dorado tranquilo. El mismo jardín donde Arturo solía fumar a escondidas, donde Esteban jugaba con su perro cuando aún era un niño. Todo estaba igual, y sin embargo, nada lo estaba. Coloqué una silla junto al viejo naranjo y llevé una taza de té humeante. El aire olía a tierra húmeda y a flores recién abiertas. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo al silencio. Encendí la cámara pequeña que Mariana me había prestado. Dijo que grabar mi historia podría ayudar a otras mujeres que, como yo, habían amado demasiado. Miré la lente y por un momento dudé, pero luego respiré profundo y hablé. Mi nombre es Isabel García. Tengo 68 años y durante 40 de ellos creí que amar era lo mismo que obedecer. Mis manos descansaban sobre el regazo, tranquilas. Ya no me avergonzaba de los temblores ni de las arrugas. Cada línea era una prueba. Sobreviví. Mi esposo fingió su muerte. Mi hijo lo ayudó. Y yo viví años rodeada de fantasmas reales, no de los que habitan las paredes, sino los que se sientan a la mesa y te llaman madre o esposa. Guardé silencio unos segundos, dejando que el viento hiciera el resto. Las hojas se movían despacio, como si escucharan. Pero no grabo esto para hablar de ellos. Grabo esto porque quiero que alguien allá afuera sepa que nunca es tarde para abrir los ojos, que la dignidad no se hereda ni se mendiga, se recupera. Mi voz sonaba firme, casi serena. Atrás habían quedado los temblores, las lágrimas y la culpa. Solo quedaba la verdad, limpia, sin adornos. Cuando el amor exige silencio, ya no es amor. Y cuando una mujer deja de tener miedo de quedarse sola, se vuelve invencible. Apagué la cámara. El clic del botón pareció cerrar un ciclo entero. Me quedé mirando el jardín, las flores moviéndose con la brisa. El viento soplaba desde el mar, trayendo el eco lejano de una campana. El mismo sonido que escuché el día del falso funeral de Arturo. Pero esta vez no dolía. Solo me recordó que incluso los finales pueden tener belleza. Me levanté despacio, apoyando una mano en el tronco del naranjo. El sol acariciaba mi cabeza descubierta. Había decidido no usar más pelucas ni pañuelos. El cabello, que empezaba a crecer en mechones plateados, se movía libre bajo la luz. En la mesa del jardín dejé un sobre cerrado. Dentro estaba el testamento nuevo, revisado con Mariana. Nada de herencias a escondidas, nada de trampas.
Solo una donación para un hogar de mujeres mayores abandonadas. Que nadie más tenga que elegir entre el amor y la verdad, escribí en la carta que lo acompañaba. El reloj del salón marcó las 6, el mismo tic-tac de siempre, pero ya no sonaba como amenaza. Era ritmo, vida, compañía. Entré a la casa una última vez. Abrí las ventanas de par en par. Dejé que el aire limpio barriera el polvo del pasado. Y en el reflejo del cristal vi a una mujer distinta, no una víctima, ni una heroína, solo una mujer que aprendió a empezar de nuevo. Antes de apagar las luces, miré la cámara sobre la mesa. Sabía que, algún día, alguien vería aquel video y entendería. Sonreí suavemente y dije en voz baja: hasta aquí llega mi historia. Y si la estás escuchando, dime, ¿desde qué ciudad la estás viendo? El viento se llevó mis palabras, mezclándolas con el canto de los pájaros. Y así, sin ruido, sin lágrimas, sin testigos, empezó mi nueva vida.